Buenos días para todos, hermanos, Dios les bendiga. De verdad que es un gozo muy grande estar aquí en Bucaramanga, un aprecio muy profundo de ver los hermanos en Bucaramanga y en Santander, una región que ha sido tan bendecida como nosotros en Puerto Boyacá, y una región donde podemos encontrar una comunión muy hermosa con los hermanos. De verdad que me gozo de ver a todos los que están acá, los del Playón, los de Campo Capote y todos los hermanos que han venido. Me gozo de poderlos encontrar nuevamente. Que el Señor nos permita encontrar esos propósitos por los cuales Él nos ha traído acá. Vamos a dar gracias a Dios nuevamente y vamos a inclinar el rostro. Vamos a pedirle al Señor su dirección para este tema. Padre amado, te damos muchas gracias por medio de Jesús, por medio de Cristo. Gracias, Señor Jesucristo, por estas conferencias que tú has provisto en Bucaramanga, Señor. Ayúdanos a descubrir el propósito por el cual tú pusiste en el corazón de los hermanos el estudiar los 10 mandamientos. Ayúdanos, Señor, a estar en quietud y en reposo, Señor. Quita todo afán en nuestro corazón, Señor. Aquieta todo espíritu rebelde, Señor. Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos depender en este momento de la buena dirección de tu Espíritu Santo para con nosotros. Por eso te rogamos quietud, silencio, Señor. Señor, que estos celulares queden anulados, mudos, porque vamos a abrir la santa palabra de Dios. Toda distracción, Señor, los niños, Señor, aquíétalos. Pedimos, Señor, que podamos, Señor, en esta hora entrar ante tu santa presencia, Señor. En el nombre precioso de Cristo oro para que des de nuevo de tu palabra, Señor. Haya control del Espíritu en mi lengua, en mi corazón, para saber dar valor a las palabras tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, a mí me correspondió por la gracia de Dios estudiar el primer mandamiento de la ley de Dios, el decálogo de Dios. Los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, dice el verso 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hasta ahí. Dios dio la ley a su pueblo, al pueblo Dios dio la ley. Vamos a Deuteronomio capítulo 5. Vamos a pasar por la Biblia rápidamente. Esto es un poco que vamos a ver, pero Dios dio la ley a su pueblo. Dice la palabra en Deuteronomio 5, llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Eso dice Deuteronomio 5. Ahora Deuteronomio 4. Ahora pues, oh Israel, dice: oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Subraye esa palabra. Y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Vamos a saltarnos al verso 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, ¿qué dirán? Pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esto dice Dios en su palabra por Moisés. Ahora vamos al Evangelio de Marcos 12. El Evangelio de San Marcos, el Señor Jesús resalta el valor de las palabras en el Antiguo Testamento. Dice
San Marcos capítulo 12, verso 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿cuál es? Vamos a leerlo todos, 1, 2 y 3. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué dice el 30? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Esto dijo Cristo, pero Moisés también dijo. Pero esto fue bajo la ley, en el tiempo de la ley, en la dispensación de la ley. Los 10 mandamientos fueron ordenados por Dios, escritos por dedo de Dios, pero con el propósito de proteger al ser humano de su mismo carácter. Vamos a mirar por la palabra de Dios, volvamos al libro de Éxodo 20, que Dios es un Dios que merece toda nuestra atención y merece toda nuestra devoción. En Éxodo 20, Él le dice al pueblo en el verso 2, yo soy Jehová tu Dios, yo soy. Bueno, el pueblo de Egipto llevaba 430 años esclavo en Egipto. ¿Cuántas generaciones hubieran pasado allá? Pongámosle 5, 6 generaciones. Y todas estas generaciones nacieron en un territorio geográfico plagado de dioses paganos, lleno de dioses paganos. Y si tú vas a leer las 10 plagas de Egipto, vas a encontrar que cada plaga era un dios que ellos adoraban. Y había un dios para la agricultura, había un dios para la fertilidad, había un dios para la salud, y todo se constituía un dios. O sea, quiere decir que el pueblo de Egipto era un pueblo politeísta, que adoraban muchos dioses. Pero ese pueblo politeísta que adoraba muchos dioses no conocía al Dios vivo y verdadero. Y aquí entra la palabra de Dios. Entonces las credenciales, genuinas credenciales para la presentación del Dios vivo y verdadero. Y esto es maravilloso. Y yo quiero que se ajusten sus cinturones porque vamos a entrar en un momento de llevarnos a lo más grande, lo más elevado, y tiene que ver con el conocer verdaderamente al Dios del pueblo de Israel. ¿Qué conocemos nosotros de Dios? ¿Cuánto llevamos nosotros como creyentes? Pero ¿qué conocemos de Dios? ¿Qué conoces tú de Dios, mi querido hermano? Usted tal vez que ha venido por primera vez, ¿qué conoce de Dios? Y ese es un tiempo muy precioso para abrir y ampliar lo que el Señor quiere revelarnos. Y vamos a empezar diciendo entonces que Dios se presenta al pueblo y le dice, yo soy Jehová tu Dios. Él les da los mandamientos en el Sinaí, en el monte Sinaí, y el pueblo declara, sí haremos, sí obedeceremos. Hicieron un pacto de obediencia. El Señor les entrega los mandamientos y dice que yo soy Jehová tu Dios. Y esto es una declaración muy amplia sobre la realidad de Dios. Por favor, ponemos la diapositiva. Una amplia declaración sobre la realidad de Dios. Este nombre que vemos acá declara su eternidad y existencia. No hay nadie antes de Él. No hay nadie como Él, porque solo Él es Dios. La diapositiva número 1. Su nombre, este nombre va a revelar el carácter divino de Dios, su verdadero carácter. Su nombre es el nombre por el cual Él es conocido. En el Salmo 9:10 dice la palabra, en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová,
no desamparaste a los que te buscaron. En ti confían los que conocen, óigalo bien, conocer su nombre. Ahora vamos al Salmo 54, verso 1. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Hermanos, ¿por qué es tan necesario conocer el nombre de Dios? Precisamente, hermanos, necesitamos en este tiempo, es una urgencia total para el pueblo creyente, conocer y enseñar más de Dios. Es una urgencia. Volver a las Escrituras y enseñar más de Dios y conocer más de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por los múltiples ataques contra el nombre de Dios. Por los múltiples ataques contra la divinidad, contra la deidad. Hace mucho tiempo compartí un estudio y en ese estudio hablaba sobre un artículo que sacó la Asociación Americana de Ateos, la Asociación Americana para el Avance del Ateísmo, y sacaba la siguiente conclusión, que el 86% de los psicólogos se consideran ateos. Sacaba la conclusión de que el 82% de biólogos se consideraban ateos, que el 81% de sociólogos se consideraban ateos, historiadores un 68% y físicos un 66%. Esto es grave, hermanos. Porque la Biblia dice en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios, pero ¿lo hay o no lo hay? Y dice el Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tanto el Salmo 14 como el 53 están declarando una verdad que se está viviendo y que se ha vivido. Pero, para sorpresa de todos, ¿sabe qué significa la palabra Nabal? Necio significa perversidad. No creer en Dios, no porque ignore, sino porque soy perverso. La última visita que hicimos a Barranca Bermeja, salimos con un hermano y visitamos una tienda y de inmediato nos dijo un muchacho, gracias, yo soy ateo. Entonces es necesario mirar por las Escrituras si verdaderamente Dios existe, la grandeza de su nombre. Diapositiva 2, por favor. El primer mandamiento nos enseña la existencia de Dios. Dios hizo milagros con ese pueblo, pero ahora les quiere enseñar la verdad de su existencia. Yo soy Jehová tu Dios, el único Dios vivo y verdadero, y eso lo podemos conocer y aprender a través de sus nombres por los cuales Dios es conocido. Además conoceremos a través de sus nombres sus atributos, carácter y naturaleza. El primer mandamiento nos dice a quién debemos adorar, porque Dios quiere que nosotros le adoremos a Él. Dios no quiere que nos vayamos en adulterio o en fornicación a adorar otras cosas más que a Él, porque esto le ofende. Y el cuarto punto, el primer mandamiento nos enseña que solo debemos confiar en Dios y que Él es suficiente para todo. Amén. ¿Tiene usted esa realidad incrustada en su corazón? Y vamos a entrar entonces con la tercera diapositiva. El único Dios verdadero, el número 1. En Génesis capítulo 1, la palabra de Dios nos dice, en el principio creó Dios los cielos y ¿qué más? Y la tierra, en el principio. Pero también en San Juan 1:1 dice, en el principio era ¿quién? Vamos a leerlo. Eso, muy bien. Pero ¿qué significa todo esto? San Juan 1:1.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, en el principio, en otro tiempo, Dios, el principio de todo, Dios desde el principio, hay una evidencia clara de la existencia de un Dios muy hermoso, muy grande, muy elevado, y eso se encuentra en el primer versículo de la Biblia en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí Dios, esta palabra Dios, en el hebreo significa Elohim, que es lo que vemos ahí en el cuadrito. Esta palabra Dios está escrito en el hebreo gramatical hebreo. Es decir, que cuando nosotros hablamos del gramatical occidental como el que nos toca a nosotros, vamos a encontrar que hay dos personas, uno que es singular y nos habla de uno, amén, y después ¿qué encontramos? Plural. Y aquí estamos, estoy hablando en plural, pero aquí estoy hablando en singular, y conocemos que en el idioma gramatical español encontramos singular y plural. Pero aquí en este primer capítulo, el nombre Dios está escrito en la gramatical hebrea, que reconoce singular, dual y plural. Es decir, que este nombre inicialmente nos muestra la presencia de la deidad divina. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Usted cree esto? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando habló Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando quiso descender sobre Nimrod, descendamos en plural y confundamos su nombre. Pero todo eso nos revela que desde el principio ya el Espíritu Santo nos está revelando la presencia de tres personas coiguales, de tres personas coeternas, pero un solo Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios. Esta experiencia de conocer los nombres de Dios es muy grande, es muy satisfactorio, es muy edificante, pero necesitamos meternos a la palabra del Señor. Elohim, que es el título del Dios, el título universal de Dios. ¿Qué es el título universal? A Dios lo conocemos aquí, en Bucaramanga, en la China conocen un Dios, en España un Dios, universalmente Dios. Y es como si yo dijera, el presidente es un nombre o es un título. Es un título, porque el nombre es diferente. ¿Quién es el presidente de Colombia? Duque, ¿cierto? O el gerente es un título oficial, pero ¿quién es el gerente de Coca-Cola? Debe tener un nombre. Pues de igual manera, Dios se ha manifestado a todas las lenguas, en otro tiempo, a todos los indios, a todas las etnias, a todas las razas. Dios se ha manifestado. Y vemos que Elohim, este Elohim significa el poderoso, el fuerte, que es infinitamente fuerte y poderoso. ¿Y por qué es Elohim el fuerte y el poderoso? Porque nomás desde el principio vemos varios verbos que manifiestan su poder y su grandeza. Por ejemplo, en el principio creó. Crear es un Dios que crea. En el verso 3, y dijo, es un Dios que tiene poder para hablar. En el verso 4, y separó, Dios separó. En el verso 5, y llamó. En el verso 6, 7, e hizo Dios. En el verso 9, júntense. En el verso 9b, y descúbranse. ¿Con qué? Con el poder de su santa palabra. ¿Es un Dios fuerte? ¿Es un Dios poderoso? Claro que sí. Es un Dios que puede todo. Este Dios, Elohim, es el Dios poderoso infinitamente. Y es tan poderoso que dice Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido los cielos y la tierra. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Solamente Dios habló y se hizo.
ese es el Dios que usted tiene, ese es el Dios que yo tengo, y ese es el Dios que tú debes tener en tu casa, en tu familia, en tu vida, porque es el Dios fuerte y poderoso. Amén. Qué bendición tener un Dios así. Por eso usted no se sienta asustado, hermanos, si le dicen mañana que tienes una enfermedad terminal. Porque tú tienes un Dios fuerte en los cielos, gloria a Dios. Él es el fuerte, el invencible. Y Él se presentó en el primer mandamiento. Les dijo, mire, yo soy Jehová tu Dios. No te equivoques. No te equivoques. Desafortunadamente el hombre siempre ha querido hacerse un hombre nuevo, como hizo Nimrod. Hagámonos un hombre nuevo, hagámonos. Eso ha hecho el hombre. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Pero Dios le sigue diciendo, mira, el primer mandamiento declara, está escrito, no puede evadirlo. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy. El segundo nombre tiene que ver con el nombre de Jehová, que en muchas otras traducciones significa Yahvé. Pero en este nombre encontramos el nombre personal de Dios. ¿Por qué el nombre personal? Porque es el nombre con el cual Él se asocia a sus criaturas, a sus hijos. Vamos a mirarlo en Éxodo capítulo 6, rápidamente. Éxodo capítulo 6. Dice la Escritura, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, oígalo bien, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a quién, a ellos. Es decir que cuando Jehová se apareció allí en la zarza ardiente, allí se le reveló a Moisés con el nombre de yo soy. Y aquí está descubriendo en el capítulo 6, ¿quién es ese yo soy? Pues dice, yo soy ¿quién? Jehová. Y si tiene dudas todavía, entonces vayamos más abajito. Dice la palabra del Señor, verso 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Verso 7, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas de Egipto. ¿Quién es yo soy? Pues Jehová, el nombre personal de Dios, el nombre con el cual Él nos ama y nos salva, con el cual Él derrama gracia. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron, pero cuando Dios se apareció en el capítulo 3, verso 8, dice la palabra de Dios, y oyeron la voz de ¿quién? De Jehová, la voz de Jehová, y después dice Dios. Él se asocia con sus hijos. Ese nombre Jehová personal se asocia con los que le conocen. Muchos no le conocen como Jehová, le conocen como Dios, como yo le conocía en mi antigua vida como Dios. Yo sabía que existía un Dios, yo sabía que esto lo había creado un Dios, pero no conocía al Dios personal de la Biblia. Gloria a Dios que vino a mi corazón, y gloria a Dios que vino a su corazón. Ya tú no eres ignorante de la verdad de Dios. Dios es muy grande, hermanos. Conocerlo, obedecerlo, es nuestra única tarea aquí en la tierra. De nada me sirve a mí hablar y hablar y hablar si mi vida no cambia para Él. Pero aquí estamos hablando del título Elohim, Dios universal, Jehová, su nombre personal, nombre muy apreciado por los judíos, nombre tan relevante. Él sale y se presenta, deja ese cielo maravilloso para venir a presentarse ante nosotros en amor y salvación. Él es el Jehová Santo que vio Isaías en el capítulo 6. Vamos a mirar rápidamente en Isaías 6. ¿A quién vio Isaías? ¿A quién vio allí? Ese yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto.
Estas son las credenciales. Él está mostrando a ellos. En el capítulo 6 de Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, dice la palabra, vi yo al Señor. Óigalo bien, al Señor. En el verso 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Entonces él vio al Señor, pero los santos, ¿a quién le está cantando? ¿Al Señor o a Jehová? ¿Y es que Jehová y el Señor es lo mismo? Mire el verso 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, uno, al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Quién es? Señor, Rey. ¿A quién está apuntando? Señor, Rey, Jehová de los ejércitos. Vamos a Isaías 45. Ahí en Isaías 45. Y vamos a ver el verso 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Si no yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Verso 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda qué. ¿Y eso dónde está? Filipenses. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, y se doblará qué. Toda rodilla y toda lengua qué. Entonces, ¿a quién está mostrando quién es Jehová ahí? A Cristo. A Cristo el Señor está mostrando, está revelando que este Dios, yo soy, es Cristo. Isaías 40, verso 3. Ahí en Isaías, capítulo 40, el verso 3. Dice la palabra, voz que clama en el desierto. Ya ustedes van mirando por dónde va esto. Voz que clama en el desierto. Preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad. ¿A quién? Jehová nuestro Dios. ¿Y esto quién lo tenía? ¿Para quién era esta profecía? Cristo. ¿Y en quién se cumplió? Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino ¿a quién? ¿A Jehová o al Señor? ¿Y quién es Jehová? Cristo, el Señor. Es hermoso, hermanos. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento, la ley, era como el ayo que nos iba a llevar al verdadero autor de la vida, a Cristo. Todo lo que esto quiere mostrarnos es a uno que era capaz de cumplir la ley de Dios y que no vino a abrogarla, Cristo. Todo estos mandamientos, era apuntándonos a un varón perfecto. ¿Quién? Cristo. Ninguno podemos cumplir la ley. Ninguno. Y gracias a Dios que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. El eterno Dios, el que es, el que será, el Dios grande. Isaías 46:9. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay otro Dios. Ese es el eterno, este es Jehová el eterno, el que era, el que es y el que será. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y la omega, el eterno. No hay nadie como Él. Él es desde siempre y para siempre. Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Él es el Todopoderoso. Y este nombre, Adonai, que nos habla del señorío de Cristo, que nos habla del dominio de Cristo, del dominio de Dios, que nos habla de la autoridad de Dios,
que nos habla del gobierno de Dios, que es lo que llama teocracia. El pueblo, el mundo no quiere la teocracia, el mundo quiere el socialismo, la democracia. Todos están peleando por un gobierno bueno y ninguno ha servido. Pero el gobierno teocrático es el único que sirve para usted y para mí y para toda la sociedad, pero no lo quiere el hombre. Dejaron a Dios, dejaron a mí, me dejaron a mí fuente de agua viva. Porque el mundo está ahorita enredado en sus crímenes y en sus maldades, porque le dimos la espalda al verdadero Dios, la autoridad divina. Y lamento decirle, pero noto con preocupación que en muchas iglesias cristianas está pasando lo mismo. Alabamos al Señor de labios, pero nuestro corazón no está sujeto al señorío de Cristo, hermanos. Nuestro corazón no se sujeta, las hermanas no se sujetan al señorío de Cristo y cada cual hace lo que bien le parece. Estamos llegando a un tiempo tan triste y desolado que el Señor va a venir y va a empezar, como dice la Escritura, es necesario que el Señor empiece sus juicios sobre la casa de Dios. El señorío de Cristo. Si Él es Señor, ¿yo por qué aún sigo haciendo lo que hago? Si Él es mi Señor, si Él me compró, si Él es Señor de los peces, si Él es Señor de la tierra y del universo, ¿por qué yo soy tan rebelde? Porque dice la palabra que abrí mi oído y no fui rebelde a sus palabras. Pero cuánta rebeldía se ve hoy, aún en la iglesia cristiana, aún en hermanos jovencitos, aún en hermanos ancianos. ¿Por qué? Porque tal vez se nos ha olvidado que Él es Señor de mi vida. Pablo, cuando llegaba y escribía las cartas, Pablo decía, Pablo, eminencia de Jesucristo. ¿Cómo decía Pablo? Siervo de Jesucristo. ¿Cómo se considera usted hoy en día, hermanos? ¿Un siervo de Cristo? ¿O un apóstol? ¿O un superapóstol? ¿O el mandamás? Hermanos, el Señor nos habla a través de sus nombres. Y eso es lo que el Señor le dice al pueblo. Mire, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Elohim. Yo soy Jehová. Yo soy Adonai. Yo los amo. Pero sujétense a mí. Es muy difícil uno casarse con una mujer rebelde que no se sujeta. Muy difícil. Es muy difícil que usted se case, mujer, con un hombre rebelde que no se sujeta. Eso es una tortuosidad, una tortura casarse así. Y debemos aprender a sujetarnos a Dios. Por eso los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios, nuestra relación directa con Él. Y los otros 6 nos hablan de la relación con nuestro prójimo. Pero si yo no he estado cara a cara con Él, ¿cómo voy a responder a mi prójimo? Vamos a avanzar en el tema y vamos a ver la 4ª diapositiva, que tiene que ver con los atributos de Dios. Ya sabemos que el primer nombre, Dios, en la Biblia ya nos habla de un Dios que conjuga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que nos habla de su nombre que es universal, Dios, pero que nos habla de su nombre personal, Jehová, y que nos habla de su nombre o su señorío y su autoridad, que es Adonai. Ahora vamos a mirar los atributos de Dios, y muchos conocemos que Dios es un Dios omnipotente, ¿cierto que sí? ¿Usted conoce que Dios es omnipotente? Claro, porque la palabra de Dios dice que Él es omnipotente. ¿Y qué es la palabra omnipotente? La palabra omnipotente quiere decir omni, que viene del griego todo, y potente, poder. Él es el Dios de todo poder. Él es el Dios que tiene el poder para crear, que tiene el poder para formar, que tiene el poder para hacer, porque Él todo lo puede. A Él no le queda nada difícil, o habrá algo imposible para Dios. Amén. Él lo puede todo. Y si usted tiene ese Dios, usted lo puede con Él, porque Pablo dijo, todo lo puedo en el Adonai, en Jehová, en Cristo, que me fortalece. Aleluya, hermanos. Todo lo puedo en Él que me fortalece, porque Él es el Todopoderoso. Nosotros tenemos poder, pero limitado. Los reyes tienen poder, pero limitado. Satanás tiene poder, pero limitado, porque nosotros tenemos al Todopoderoso. Aleluya. Él es el Dios nuestro.
Él es el Dios que yo conocí hace 18 años. El mes pasado cumplí 18 años de haber recibido a Cristo. ¡Qué poder en mí! Después de haberme partido las manos borracho, conocí a Cristo. Pero qué poder tiene el Señor en mí. El omnipotente. Apocalipsis 19, verso 6. Dice la palabra: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, ¿qué? Reina. Cristo también es todopoderoso, hermanos. Una vez los discípulos estaban en la barca asustados porque las olas se habían levantado y el viento pegaba fuerte, pero el Señor estaba en la barca, estaba como, estaba whatsappeando, estaba que fribuceando, no, estaba ya descansando. Y cuando se levantó el Señor, estaban todos los discípulos: ay, ¿qué hacemos? Y así nos pasa en la vida, hermanos. Pero el Señor se levantó y le dijo al viento: calle, enmudece. ¿Y qué pasó? Se rebelaron: no, yo no me callo. ¿Quién dijo? ¿Qué hizo la ola? Le contestó al Señor, dijo: ahí mismo. Y cuando nos dicen a nosotros: calle, enmudece, nosotros: ¿y por qué? ¿Qué me va a dejar, pues? No somos siervos, somos rebeldes de Dios. Él es el omnipotente, pero también es el omnisciente. ¿Qué es el omnisciente? Omni, todo, siente, que lo conoce, ¿qué? Todo. Él no necesita: oye, venga, deme su clave para yo saber qué tiene ahí, venga, deme la clave. Él no necesita: voy a un espía, un chiespía para ponerle el celular a Viviana a ver qué tiene, un chiespía. Él no necesita eso, hermanos. Porque dijo el salmista: Señor, tú conoces mi sentarme, tú conoces mi andar, tú conoces mi levantar. Antes de que yo hable, tú lo conoces todo. El Dios omnisciente. ¿Cristo es omnisciente? Claro, hermanos. Cuando vino Pedro y le presentó a Andrés a Pedro al Señor, que le dijo: tú eres Pedro, tu papá se llama Jonás y tú te llamarás fulano, Y Pedro quedó: uy, ¿quién le dijo, hermano? Entonces, hermano, sí, ¿para qué le contaron? Antes de que vinieras te vi debajo de qué. ¿A quién? ¿A Felipe o a Natanael? Él lo conoce todo, no le podemos ocultar nada. Él sabe cómo andamos. Él sabe, él le interesa su andar. Imagínense, aquí, yo no me pongo a ponerle cuidado al andar de Carlos. Él verá si anda chueco o no anda chueco. Pero Dios sí le pone cuidado a mi andar y al andar de él. Él le interesa cómo se siente usted. Por eso dice: bienaventurado el varón que no estuvo sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita. Gloria a Dios. ¿Quién es? Cristo. Él le interesa cómo se acuesta usted. ¿Tú conoces mi acostarme? ¿Cómo? Hombre, pero hasta allá se meten los cristianos. Pero yo también no. Hermanos, en la capilla somos uno, pero aquí en la calle déjeme que yo me mando. No, hermano. Dios le interesa su vida aquí en la China, donde usted esté, en la fábrica, en el colegio, donde usted esté, en el campo, en donde esté. Él es omnisapiense porque Él es la sabiduría misma. Él es la misma sabiduría. Romanos 11. Él es omnipresente. ¿Por qué? Porque está en todo lugar y en todo tiempo. Dice la palabra que Cristo le dijo a los discípulos: he aquí yo estaré con vosotros, ¿qué? Todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Y qué le dijo en Mateo 18:20? Donde hay dos o tres, ¿quién lo dice? Donde hay dos o tres, ahí estaré yo. Él es eterno. ¿Lo creen o no lo creen? A él no lo creó nadie. Está saliendo por ahí que la mamá de Dios. ¿Cómo así? Hay una película que se llama La Cabaña y dicen que es cristiana, pero yo no le veo nada de cristiano. Y muestran a Dios como si fuera una señora, y muestran al Espíritu Santo como si fuera una señora. Y yo digo: ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Vale la pena verla? Desecharla. El carácter de Dios. Ya miramos los atributos. Miramos que Dios se revela al pueblo de Israel y se revela con las credenciales de lo que es su carácter
de lo que es su personalidad, de lo que es su esencia, de lo que es su todo. Y aquí vamos a ver su carácter. ¿Dios es amor o no? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Claro, Dios es amor. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. ¿Él es misericordioso o no? Claro, hermanos. Dios fuerte, grande, misericordioso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad. ¿Dios es gracia? Claro, hermanos. Él es gracia. Él es gracia divina. La gracia se derramó en sus labios. La gracia hacia un pecador como yo, hacia un pecador como usted, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso el Señor Jesús dice en Hechos: ahora pues Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Porque habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que se arrepientan. El Dios de amor manda al mundo: arrepiéntase. El Dios de amor le dijo a las iglesias: arrepiéntate, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y usted puede decir: yo soy cristiano, estoy seguro. Puede pensarlo así, pero si usted no está andando bien con el Señor te va a poner el dedo en tu vida. Porque el Señor le escribió a las iglesias: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Sea cristiano o no sea cristiano, debemos, como mirábamos en la película de anoche, ser perfectos para Dios. No es frío, ni tibio o caliente. ¿Qué somos nosotros hoy? ¿Usted qué podría decir? ¿Qué es usted hoy? ¿Qué soy yo hoy? No, yo tengo 40 años, pero ¿qué es su carácter? 40 años arrimándose a las cosas de Dios, pero su carácter no ha cambiado. ¿Qué de usted que dice? ¿Usted es cristiana? Sí, yo soy cristiana, pero vive una vida independiente de Dios, es decir, no le ha reconocido como Adonai o Señor. Él es misericordioso, Él es fiel, Él es santo. Sed pues santos, dice Jehová, como yo soy santo, dice la palabra de Dios. Y la naturaleza de Dios quiere decir que Dios es espíritu, y por eso en San Juan capítulo 4 verso 24 Jesús le dijo a la samaritana: porque vendrá tiempo en que Dios buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero Él también es luz. Él también es luz. Yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas. Ahora vamos a pasar a la otra diapositiva, que es la diapositiva número 6. ¿Qué le pide Dios a Israel? Pues les dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sencillo. ¿Qué le pide la esposa a uno en el matrimonio? Yo soy tu esposa, no tendrás otras esposas delante de ti, ¿cierto? Es decir, que seamos ¿qué? ¿Cómo? Eso como que está en vía de extinción. No escuché. ¿Que seamos qué? Dios demanda que yo sea fiel a Él. Mi esposa demanda que yo sea fiel ¿a quién? A ella. Y yo demando que mi esposa sea fiel ¿a quién? Gloria a Dios. ¿A quién le gusta la mujer infiel? A nadie, ¿cierto? Pero Dios demanda fidelidad. Y si yo no soy fiel a Dios, ¿cómo cree usted que le va a ser fiel a su prójimo y a su cónyuge? Si no somos capaces de serle fiel a Él, si ya nos aburrimos de ser cristianos, si ya estamos cansados de esos cultos, otra vez culto, si ya nos da pereza leer la escritura, si ya la oración se volvió repetitivo, algo pasa en nuestra vida. Y por eso el Señor le dejó este mandamiento al pueblo de Israel: no se olviden, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Y Él merece
toda nuestra adoración. ¿Quiénes deben adorar a Dios? Los hombres. ¿Se acuerda que Pablo iba con otro hermano, hicieron un milagro y lo levantaron? Y dijeron, usted se va a llamar Júpiter, usted se va a llamar Mercurio. Y estaban asustados porque hicieron guirnaldas y se bajaron. ¿Qué están haciendo? Nosotros somos hombres, adoren a Dios. Hoy en día, muchos hombres les gusta ocupar lugares prominentes para ser adorados por los demás. Pero el hombre debe adorar a Dios. Los reyes, ¿qué hicieron los magos cuando llegaron a ese hospital de 5º nivel donde estaba el niño Jesús? ¿Dónde estaba el niño Jesús? En Valle Lili, en Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Dónde nació? Nació en una pesebrera prestada. Le tocó prestar un asno. Todo prestado. Y allá el Rey de la Gloria, el Elohim, el que descendió del cielo, el Adonai, el Jehová, allá llegaron unos reyes, y dice la palabra, vamos a leerlo en Mateo 2. Mateo 2. Y vamos a leer el verso 11, dice la palabra del Señor en el verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Adoraron a María o adoraron al niño? ¿Y quién era el niño? En el principio, el que se apareció en la zarza ardiente, el que vio Isaías allá en el capítulo 6, allí estaba, cumpliendo la profecía. En el tiempo de Dios apareció Cristo. Y eso es lo que demanda la ley en el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios único. Pero quiero avanzar. Los reyes, los discípulos, los ángeles, Satanás, escrito está, solo a tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Pero hay algo interesante, hermanos. Hay hoy en día muchas personas que tienen otro Dios. No lo tienen literalmente, físicamente, hecho en una cantidad de piedras o en una cantidad de oro o de metales, pero sí lo tienen. Vamos a Job capítulo 31. Otro Dios que tal vez Dios no se a gusto con esto. 31, y vamos al verso 24. Dice la palabra: si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho, y si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Eso es amar al Dios dinero, al Dios de las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, o sirve al uno o sirve al otro. El Dios de las riquezas está sacando de congregaciones hombres que han sido fieles, mujeres que han sido fieles, está sacando para adorar al Dios dinero. Dios es suficiente, no debemos buscar ayuda de otro Dios. Isaías 30. Con esto le quiso decir Dios al pueblo de Israel que Él es todo, que Él es suficiente. Isaías capítulo 30. Vamos a leerlo. Dice la escritura: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Oiga lo que dice. Esto es serio, hermanos. Esta exhortación es seria.
A mí me duele en el corazón cuando uno ve o cuando uno oye expresiones como estas. Hermanos, yo no voy a volver a la cena por 6 meses porque es que no voy a volver. ¿Qué pasó? A uno le duele, hermanos. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ay de los hijos que se apartan. Esto le está diciendo al pueblo de Israel, pero también nos dice a nosotros. Dice la palabra en el verso 2, que se apartan para descender, ¿a dónde? Y no dice subir, porque es que ¿quién dice que un cristiano sube estando en el mundo? Nadie, hermanos. Dice la Biblia que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. El Señor les dice, yo soy Jehová tu Dios, que se te saqué de la tierra de Egipto. Pero el pueblo dijo, no. ¿Qué hizo el pueblo cuando recibe la ley? La quebrantó. Moisés se va para el monte y ya el pueblo se había hecho un becerro de oro. Quebrantó la ley. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. O sea que el hombre ha sido incapaz de cumplir la ley. Somos incapaces. No cumplimos la ley. Pero aquí está diciendo el Señor, confíen en mí, no se vayan para Egipto, no necesitan a Faraón. ¿Quién es figura Faraón? Satanás. Y si usted, querido hermano, si usted, querida hermana, usted ha pensado que ser cristiano es como muy mediocre, a toda hora no viviendo ahí con los mismos tenis, con la misma ropa. Yo quisiera más bien irme para España, para Estados Unidos, para llegar a Viruso, plata. Pero si se va para España, no sabe ni siquiera si es la voluntad de Dios, no ha orado, no haya congregación cercana, ¿qué va a hacer de su vida, hermano? El Señor dice, confíen en mí. Debemos ser leales o fieles a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este tema es muy largo, pero gloria a Dios que nos permite, así sean 5 palabras, pero que haya sido con el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos permite descubrir a través de tu palabra cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y son las que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. Gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir la Escritura para mirar tu nombre santo, Señor. Permítenos descansar en tu voluntad. Aquieta los espíritus, Señor, que no corramos. No necesitamos correr. Necesitamos oír tu voz, Señor. Bendiga el tema que sigue. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.